Enrique Oliva. Enrique Oliva es un profesional, periodista, abogado, además escritor, conferencista, creo que es abogado. Enrique, ¿sos abogado? Buen día. Enrique, Sí. ¿sos abogado? ¿Cómo? ¿Sos abogado, digo? No sos abogado. Ciencias políticas. Ciencia política, por eso me corrijo. Bueno, Enrique, contame, ¿qué fue el 16 de junio del 55 para vos? Para mí el 16 de junio es una fecha muy importante en nuestra historia y dramática porque marca un hecho que no tiene precedente en otro sitio. Es el día en que nuestras propias Fuerzas Armadas bombardean una ciudad abierta y no solamente bombardearla para un objetivo contra un político determinado, sino contra todo un pueblo. Lo que hicieron los marinos hace medio siglo, espero que ya no exista ninguno, fue algo que no vamos a poder olvidar jamás, porque fue una demostración del interés de hacer daño, de hacer sufrir, y en forma indiscriminada. Porque nosotros hablamos de la Plaza de Mayo, pero no es solo la Plaza de Mayo. Hay muchos lugares donde dentro de la ciudad que fueron bombardeados o ametrallados, como la residencia de la Avenida del Libertador, que sobre pretexto de impactarla tiraron una bomba allí en los alrededores de Pueyrredón y La Cera, con víctimas que no están registradas, pero que existieron. También atacaron el Departamento Central de Policía, provocando muchas víctimas y heridos. 3 pasadas de aviones veloces ametrallando ese cuerpo de seguridad, que donde no pudieron obtener ningún colaborador, ninguno que se adhiriera a la gran traición. También cayeron bombas en la aduana, en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Finanzas, en el Ministerio de Obras Públicas, en la Avenida de Mayo. En la Avenida de Mayo una bomba, ahí fue más que nada ametralladora, pero una bomba de la que se tiró cayó en el edificio de la familia Bember, de triste memoria. Y los Bember iniciaron un juicio inmediatamente, un juicio de indemnización del gobierno. Se decidió pagarles, pero como vino en septiembre el golpe que lo hizo caer a Perón, entonces se les pagó el otro gobierno, les retribuyó todos los daños que había hecho en su sede de la Avenida de Mayo. ¿Y le devolvió la cervecería? ¿Cómo? ¿Y le devolvieron la cervecería? Sí. Bueno, eso y la indiferencia de los partidos políticos, que ha sido característico en todos los movimientos o acciones en que afectaba verdaderamente al pueblo humilde argentino, que no se los tomaba como gente, y no hubieron expresiones de los partidos políticos de condolencia con las víctimas, que muchas de ellas no tenían ninguna militancia política, eran simplemente un pueblo que iban a trabajar o a sus quehaceres cotidianos, o niños que bien iban o volvían de la escuela. Tampoco los grandes partidos y
el comunicado que lanza la Unión Cívica Radical con la firma de su presidente Arturo Frondizi y de su secretario Monjardín es una pieza escrita llena de odio contra el peronismo, culpando al gobierno de lo que había ocurrido y en ningún momento se apiada de las víctimas. Al contrario, pide el inmediato retorno y libertad de los que huyeron con nuestros aviones a Uruguay, de los pocos que fueron detenidos por participar en la masacre, y también de la restitución de los cargos y en las situaciones anteriores al golpe, como si no hubiera pasado nada. Ese desprecio por los seres humanos, ese desprecio por la dignidad de argentinos humildes, es algo que no cabe en perdonar semejante olvido. No semejante olvido, que no nos tenían en cuenta. Y eso debemos recordarlo constantemente, porque cada vez que ha corrido sangre en el país ha sido de los humildes, de los trabajadores, tanto de los federales como de los peronistas, que son una continuación uno del otro. Pero cuando ha ocurrido un accidente de una persona como Cardenal Feijó, por ejemplo, ese estudiante universitario que murió en circunstancias bastante confusas y con armas en la mano, se clamó al cielo, se hicieron denuncias en el exterior, se lo recordó hasta ahora como una víctima de la brutalidad peronista, y sin embargo era un combatiente, ese cayó con las armas en la mano. Hay publicaciones posteriores que salieron en confirmado de que era integraba un grupo que dirigía Mariano Grondona, Canal Feijó. Bueno, Calavera no chilla, él se metió en la acción, pero el 16 de junio no habían combatido, era una traición, una sorpresa, y cayó mucha gente que no estaba prevenida ni para defenderse, ni podía imaginarse que desde las alturas le iban a tirar bombas. Y ni siquiera eran peronistas, era el pueblo argentino en su conjunto. Ni siquiera eran peronistas, era el pueblo argentino en su conjunto. No entiendo. Claro, que no eran peronistas, era el pueblo argentino en su conjunto que iba a trabajar o que iban a la escuela. Sí, ¿no? Sí. Y después, más tarde, era un homenaje a la bandera. ¿A dónde es agravio? Entonces esperaban que los aviones iban a hacer eso. Todos los testigos declaran de que les sorprendió, que vieron el avión muy bajo. El avión iba entre 200 y 300 metros de altura a causa del bajo plafón. Yo creo más en que era cerca de 200 que de 300, porque yo los vi. Y eso coincide mucho como periodistas y otros testigos de que eran muy, muy bajos el paso de los aviones, con lo cual no puede ser de que se disculpen de la mala puntería, porque la mayoría de aviones no muy veloces, es muy fácil calcular cuando pasan por arriba de la casa del gobierno de tirar una bomba, y sin embargo ahí cayó una bomba directa dentro y otra que tocaron las paredes exteriores. Era interés además con la ametralladora por tantos lugares de la ciudad, no era para castigar al poder, sino era para amedrentar la ciudad, sembrar el terror en la población, cosas que no tiene precedente. Por eso recordarlos, por eso declararlo mártires de la nación, porque ha sido el gorilaje, el cipallaje,
los representantes del poder extranjero ofendidos por la recuperación de las riquezas en la independencia económica declarada y practicada por el general Perón. Esos son los ofendidos que buscaron revancha con sangre y crueldad inusitada. Yo creo que allá a medio siglo es hora de que figuren los programas de historia, no esperar al siglo pasado, mientras sí nuestros enemigos, los representantes del gorilaje cipayo, tienen piedra libre para en los medios de difusión y en los programas educacionales de poner ese acto como fruto de una explosión ciudadana democrática contra un tirano que estaba en el poder de meses antes, pues estaba en menos de un año antes en el poder, habiendo pasado el 68% de los votos, con 2 millones de votos más que todos los demás partidos juntos. Es decir, que la democracia allí, la legitimidad de la elección y del ejercicio de la presidencia eran indiscutidos. Enrique, el próximo 16 de junio se van a cumplir 50 años de esto que estamos narrando y que el programa le ha dedicado todos estos 16 días a recordarlo, pero el 9 de junio de 1956, un año después, los mismos libertadores, entre comillas, fusilaban a civiles y militares que se habían volcado para recuperar la Constitución y recuperar la democracia, ¿no? Por lo tanto, me parece que esto de mártires de junio que se le ha dado a los fusilados del 9, también tendríamos que extenderlo a estos inocentes muertos en la plaza y en los distintos lugares que vos apuntás, ¿no? Claro, son varios los actos, los días negros en que se ensañaron derramando sangre de argentinos y sobre todo peronistas. El 9 de junio también es otra fecha que no podemos olvidar. En la declaración de un detenido durante un juicio con Intes, le preguntaron cómo él interpretaba el 9 de junio. Y él le dijo, bueno, allí el pueblo comprobó que pegándole 4 tiros en el pecho a un general se moría igual que un obrero de la construcción. Enrique, te agradezco este testimonio. ¿Cómo? Te agradezco el testimonio. Gracias por el testimonio de las declaraciones de uno de los... Gracias, Enrique, hasta cualquier momento. Un abrazo. Enrique Oliva, entonces, François Lepot, como cronista destacado en París de Clarín, tuvo que cambiarse el apellido porque estaba proscrito, fue rector de la Universidad del Sur, doctor, como ustedes quedaron enterados, en política y en filosofía. Además, es escritor y periodista y tiene un trabajo hecho sobre la Guerra de Malvinas muy interesante porque él estaba en Londres y lo escribió desde Londres, ¿no? El testimonio entonces de Enrique Oliva, ya 14 días de los 50 años del criminal atentado de la Marina y el complot de los civiles. El escarmiento o la acción de escarmiento a la clase trabajadora y al pueblo que osaron, gracias a Perón, intervenir activamente en la política nacional, y el escarmiento a todos los militares nacionales que apoyaron la Revolución Nacional del general Perón. Y ahí van los insurrectos y los golpistas preparando el 16 de junio del 55, y hasta me atrevería a decir que sin importarles demasiado el éxito en lo que ellos tratan de justificar, centralizando como que el ataque aéreo era para matar a Perón, sino que en realidad lo que comienzan es la prédica del miedo y la siembra del terror como desaliento en el pueblo, en el próximo golpe que estaban a dar para desalentar la defensa
del régimen del general Perón, ¿no? ¿Tu madre te cuenta que haya tenido alguna influencia en tu papá la decisión de tomar las armas para volver a la democracia en el 56? ¿Este bombardeo del 55? Bueno, hay un hecho que te voy a contar porque es una anécdota que a mí me conmovió mucho. Cuando la hija de Cafiero y uno de los un equipo de investigadores escribió este libro No me olvides, que habla sobre toda la resistencia. En la tapa de la resistencia hay una foto de un furgoncito de aquella época, donde muchos compañeros luego del bombardeo están yendo a la Plaza de Mayo a hacer la presencia y el aguante al general, y uno de los que va colgado en esta tapa, el día que me regalaron este libro y lo traje acá, si mamá lo vio quedó impactada, es una foto donde uno de los que va colgado en el estribo con traje y corbata y la bandera es mi viejo. Está en la tapa del libro No me olvides, que escribió la chica esta de Cafiero, ¿no? O sea que sí, claro, él estaba trabajando activamente en la defensa de esto desde siempre, ¿no? Y se sintió autoconvocado como gran parte del pueblo ante semejante cosa, ¿no? Porque... Y además, fíjate vos que justamente a Valle se le rinden los rebeldes en el 55. Claro, yo creo que cuando Olivieri saca la bandera y se tiene que rendir a Valle, luego de que saca la bandera, después la entra y ametralla a los que van, y después definitivamente se rinde, porque hasta esa cobardía, sacan una bandera blanca, y cuando van a tomar los prisioneros y hacer la conversación previa a la rendición, cuando están subiendo, ametrallan a los que están subiendo porque ellos sacan la bandera blanca, y después sí la vuelven a sacar y se le rinden a Valle. Yo creo que ahí, con esto que según lo que yo te estoy contando era la preparación de sembrar el terror, ahí ya los ideólogos del golpe de septiembre le firmaron ahí el fusilamiento de Valle, porque nunca le perdonaron haberse tenido que rendir, ¿no? Él siguió siendo leal a Perón. Además, por último, Brión, ¿qué se prepara para el 9 de junio para los actos al conmemorarse 49 años de aquella masacre, también de aquel asesinato? Bueno, este 9 de junio hay cosas muy importantes que se van a hacer en La Plata, porque se va a inaugurar... Elsa Badí, que es concejal y que también es hija de uno de los fusilados, ¿no? Claro, Elsa Badí es una concejal que no se olvida de las raíces, justamente porque su padre fue uno de los mártires o héroes del 56, fusilado en La Plata, mientras lo apresaron con Coborno, y ella, siendo concejal, mantiene vivo permanentemente todo lo que es la historia del peronismo, que tan rica es, y una de las cosas que logró y que se la aprobaron, entre otras tantas que hace permanentemente como concejal, es que se ponga un cenotafio en la plaza donde antes estaba el Regimiento 7. Un cenotafio es un muro como el que está en Plaza San Martín por Malvinas, con el nombre de todos los caídos entre el 9 y el 12. Ya el año pasado hizo colocar en esa misma plaza un árbol con el nombre de cada fusilado. Eso va a ser a las 11 de la mañana. Bueno, allí estaremos, porque me parece que siempre hemos hecho el acto central en la Plaza La Cera, pero teniendo en cuenta que se está preparando el cincuentenario del fusilamiento, del bombardeo, y el año que viene será el cincuentenario del fusilamiento, donde seguramente será algo más importante en La Cera. Sí, yo creo que habría que poner el esfuerzo, ir a la capital de la provincia, porque se merece la plata que vayamos para allá. Sí, esto es compartido, los que estábamos organizando todos los años con vos en esa comisión, hemos coincidido en eso. Acá no es momento de estar discutiendo qué acto se hace y qué acto se no. Los hijos de los fusilados o los que quieran ir, vamos a adherir a los distintos actos que se hagan, pero creemos que no hay que diversificar fuerza. El bombardeo de la Plaza de Mayo fue el comienzo del proceso y son 50 años, y es hora que, si el gobierno nacional no decide hacerlo a los 50 años de un crimen contra el pueblo de la nación, esto no lo hace el gobierno nacional, este grupo de personas que nos hemos juntado y que te agradecemos que vos te incluyas y le des esta difusión, sí lo vamos a hacer, porque si no se hace desde el gobierno, lo vamos a hacer los militantes, como lo hicimos siempre desde el peronismo, y todas las fuerzas que acompañan en este intento de la oligarquía contra el pueblo trabajador. Gracias, Daniel. Un abrazo. Daniel Brión, hijo de uno de los fusilados de 1956. Los programas y por parte de los profesores es lo mismo que ocurre con otros temas de la historia de nuestro pueblo. No se dice absolutamente nada.
a pesar de que es un hecho impresionante, a pesar de que es un hecho que está prohibido hasta por la Convención de Ginebra para conflictos internacionales, esto de bombardear ciudades abiertas. Y bueno, sin embargo, de ese tema no se habla. En las universidades un poco más, algunas veces, pero no por el lado de las autoridades ni de los profesores, sino por el lado de los alumnos, ¿no? Que a veces, como en otras épocas, también lo recuerdan. ¿Hay algún tipo de pregunta? Es decir, ¿los chicos tienen alguna inquietud o no? Acá pareciera que hay una especie de corte generacional en este tema histórico, y yo creo que en ese sentido también el peronismo debe hacer una autocrítica, porque si bien por motivos supuestamente altruistas, aquellos que tienen que ver con la pacificación nacional, con la unión de los argentinos, esgrimidos con algún sentido en su momento, eso hizo también que el peronismo, incluso ahí mismo cuando fueron los bombardeos, quitara magnitud al hecho. A los 2 días de salir en los diarios dejaron de aparecer noticias sobre el tema para no exacerbar los ánimos, y con el tiempo fue muy limitado el rescate que se hizo, y casi siempre desde la militancia. Eso hace que pareciera que en nuestro país las violaciones a los derechos humanos empezaron en 1976, y no, había sido el asunto mucho antes. Para hablar solamente de la etapa más o menos reciente, no podemos olvidar las bombas de abril de 1953, precisamente una manifestación peronista en Plaza de Mayo. Bueno, fíjate que uno de los que las puso Carranza tiene una estación de subterráneo donde lo homenajea, ¿no? Bueno, yo supongo que eso debe ser porque como las bombas las puso en una estación de subte, a lo mejor por eso lo homenajean ahí, ¿no? Una decisión de la Rúa que evidentemente debe haber coincidido con lo de Carranza. Y por el otro lado, Zabal Ortiz, que fue un civil que estuvo arriba de los aviones ametrallando a la gente y fue canciller de Ilia, tiene una plaza ahí en Retiro. Claro. Y bueno, cuando se quiso poner una placa en la Plaza de Mayo, cuando era de la Rúa intendente de la ciudad, no lo permitió. Sí, sí. Por eso está puesta en la vereda de la Casa de Gobierno, ¿no? Digamos que, en honor a la verdad, eso debería estar en la Plaza de Mayo. Claro, algunos de los otros lugares, por ejemplo, los lugares que se bombardearon, ¿no? Que era la residencia presidencial, donde está la Biblioteca Nacional, o era el mismo departamento de policía, que bien recordaba hace un rato Enrique Oliva, que yo ya me había olvidado de eso, que también es cierto, bombardearon la policía. Claro. Bueno, tantas cosas que ocurrieron en aquel tiempo y que de pronto uno lo recuerda. Yo lo tengo muy presente, vi caer el último avión en el agua, como si fuese gobierno a las 2:15 de la tarde, 14:15. Y estas situaciones tienen que ver con lo que marcó a fuego. Los diarios de la Resistencia durante muchísimos años, Pablo, estaban exaltando, como bien decís vos desde la militancia, estos episodios, ¿no? Claro. Había todo tipo de cosas. Y Alejandro Olmos, cuando hizo la primera marcha del silencio para conmemorar el tema del 9 de junio, también estuvo, de alguna manera, involucrado toda la impotencia por este crimen que habían producido sin castigo. Y que el propio Perón, cuando regresó, fíjate que ni lo tocó el tema. No quiso volver a abrir heridas, ¿no? Por el tema ese, claro, de la pacificación, pero evidentemente ahí había que escucharlo, perdóname Miguel, a Arturo Jaureche, porque él decía que había algo peor que abrir heridas, y era que las heridas quedaran cerradas con la pus adentro, ¿no? Claro. Y me parece que es lo que ha pasado. Fíjate vos que nosotros sí tenemos la obligación como resistentes culturales de no dejar pasar esto, porque después se repite la historia argentina. No habría habido Capitán Astiz, me parece, si no hubiera habido primero un Capitán Gandhi. Y en tal sentido, quisiera hablarte de un resistente cultural que tuvo mucho que ver con esto y que recordó estos bombardeos, precisamente desde la cárcel. Me estoy refiriendo al doctor José María Rosa, el gran historiador del revisionismo histórico argentino. Había dado asilo en su casa para que pasara una noche al exdiputado John William Cook, y por eso fue detenido y llevado a la cárcel de Las Heras, ¿no? Insólitamente es interrogado por un tribunal en esa cárcel que lo comanda el Capitán Gandhi, que en rigor era un civil que se llamaba Próspero Germán Fernández Alvarinho. Y bueno, el Capitán Gandhi no lo interroga sobre el hecho de darle asilo a Cook, ni lo interroga sobre el hecho del gobierno peronista, sino que lo interroga insólitamente sobre el gobierno de Rosas. Bueno, sale el tema del bloqueo, y con respecto al bloqueo, le dice Gandhi, bueno, pero no bombardearon los ingleses y los franceses Buenos Aires. Y entonces Pepe Rosa le contesta, no, nunca fue bombardeada Buenos Aires por marinos, hace una pausa y agrega extranjeros. Bueno, eso le costó varios meses más de cárcel a José María Rosa, ¿no?
me parece importante rescatarlo Sí, porque ¿cómo no? desde la cárcel estaba defendiéndose a esto, ¿no? Incluir, vos sabés, Pablo, que no la conocía. Bueno, gracias a Dios la pudimos rescatar en otro momento importante de la Argentina, porque yo tuve la suerte en 1978 de sacar las conversaciones con José María Rosa, el libro con José María Rosa, y ahí la contamos, y quiero recalcar esto por la fecha, por 1978. Eran Videla, Macera y Agosti los que mandaban, ¿no? Y sin embargo un hombre valioso como José María Rosa, otra vez ahí estaba defendiendo en momentos durísimos las causas nacionales y haciendo memoria y haciendo historia, ¿no? Bueno, buen recuerdo de Pepe y de Bebe, es decir, de Pepe Rosa y Bebe William Cook, que fueron también, a su forma y a su manera, defensores de una línea popular y que nosotros debemos rescatar porque el joven, la gente que no está informada, seguramente se va a impactar en Plaza de Mayo con el movimiento y va a empezar a preguntar, ¿no? Pues en la Plaza de Mayo en aquel tiempo, ya superan los 300 nombres. Vos fijate, para que los chicos lo entiendan, lo terrible de esta masacre, ¿no? De esta masacre hecha con los aviones que había comprado el pueblo para defender a la patria. Pablo, gracias, Gracias, Daniel. Hasta cualquier momento, Ángel. Pablo Hernández, historiador. Otro. Tiene fundamental un cambio porque nacía un movimiento político nuevo que en ese momento era impensado. Era el segundo golpe militar. En el 30 se había caído Hipólito Yrigoyen con el golpe de Uriburu, pero la particularidad de este golpe de Estado es que un grupo de coroneles la transformó luego en revolución. Esta es el gran matiz y la gran diferencia. Ya no era un golpe de Estado, sino que era un trabajo cívico-militar que iba a empezar a ganar adeptos para que después del 17 de octubre se coronara en el nacimiento de un nuevo movimiento político que hasta el día de hoy perdura. Vamos a conversar con quien el 4 de junio de 1943 era suboficial del ejército argentino, se recibió después como suboficial mayor de la fuerza, estuvo en la custodia del general Perón y además de esto, en los momentos más culminantes del desarrollo de Perón, como hecho pintoresco es el que le llevó los caniches cuando Perón estaba exiliado y estaba muy triste y los perros le devolvieron la vida, y después se quedó cuidando por Perón tanto en el exterior como cuando regresó a la Argentina. Andrés es un suboficial mayor que tiene para muchos peronistas el reconocimiento de mucho tiempo atrás y la certeza de la firmeza en la determinación de defender a Perón que han tenido todos los suboficiales del ejército argentino. Solamente el suboficial quiere a un oficial cuando se lo merece, porque hay siempre una división casi de castas que se instaló en el ejército y que el peronismo, después del 4 de julio, venía a romper justamente. Pero que lo explique. Estamos hablando con Andrés López. ¿Cómo te va, Andrés? Buen día. Andrés, ¿estás ahí? Hola, sí. Buen día, querido. Buen día. Bueno, contame... Se escucha muy bajo, ¿eh? Sí, contame, ¿qué fue para vos el 4 de junio? Se escucha muy bajo, de verdad, sí. Sí, no, Hola, hola. Sí, que me digas qué fue para vos el 4 de junio. Bueno, mirá, fue el inicio de una nueva vida para el país. Nosotros participamos de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral. Nos despertaron el día 3 a las 23 horas. Nos ordenaron vestirnos en pie de guerra. Y se inicia la marcha hacia la capital federal. Tomamos por la ruta número 7. Al llegar a General Paz y Avenida San Martín, le rendimos honor al que en ese momento era el jefe de la revolución, el general Rawson, y seguimos la marcha por la General Paz hasta llegar a lo que en aquel entonces era la Avenida Blandengues, hoy Avenida Libertador. Entramos por la Avenida Blandengues y frente a la Escuela de Mecánica de la Armada, a mi entender, por un mal entender de un jefe del ejército y el capitán de navío Adón, se produce un enfrentamiento que produce la muerte de muchos camaradas. Yo soy herido, me agarra una esquila de mortero en la mano derecha y un proyectil en la mano izquierda. Se produce la muerte de un oficial, de un suboficial y de 14 o 15 compañeros. A mi entender, un enfrentamiento innecesario, y cuando soy llevado adentro, después de producido el alto el fuego, encuentro con mi hermano que estaba haciendo el curso para cabos ahí en la escuela mecánica, y me ayuda junto con el enfermero a que me curen, una cura a la rápida, y después somos trasladados, los heridos que no eran muy graves, al hospital Pirovano. Ahí permanecemos 2 días y después nos llevan al hospital militar. Y ahí en el hospital militar el día 8 tuve la inmensa felicidad de conocer al más grande argentino de mi historia,
el coronel Perón. ¿Cómo lo conociste? ¿Llegó Perón a visitar los heridos? Porque vino con el general Farrell, que era ministro de guerra en ese momento, acompañado de su ayudante, el mayor Perrota, y un coronel al que nadie conocía en ese momento, que, qué sé yo, se ganó mi estima, mi amor, por esa simpatía, esa humildad que tenía para presentarse ante su subalterno. Recuerdo que me tiende la mano y yo no se la tiendo porque estoy con todo el brazo derecho enyesado, y me dice, hijo, la del corazón, hijo. Le tiendo la mano izquierda y con las dos manos me aprieta la mano y me dice, espero que se mejore pronto y lo felicito. Esa fue la primera vez que la vi, bueno, y me impactó para toda la vida. Decime, ¿cuál es tu relación después con Perón? ¿Cómo te relacionás posteriormente con Perón para estar al lado de él? ¿Después con el coronel? Sí. Después el día 10, soy destinado a tropa de montaña, y el día 10 de octubre me encontraba desde el 45, me encontraba en Buenos Aires cumpliendo una función de servicio. Había venido a traer un desertor al hospital militar y me entero ese día que él había renunciado. Averiguo dónde estaba y me dan la dirección de la calle Posadas, 1570 creo que era, y fui ahí a saludarle y a ofrecerle mi servicio, y me encuentro con un sargento de la policía, sargento Mileo, que después pasó a ser jefe de la custodia hasta el día de su muerte de Evita. Le dije que lo quería ver al coronel, me llevó a verlo al coronel, y me encuentro que estaba presente el teniente coronel Mercante, el coronel Filomeno Velázquez, y el que después fue director de institutos penales, Petinato, una extraordinaria persona. Ahí me les presento, yo iba con el uniforme, el número 16 de Mendoza. Bueno, nos saludamos, le digo, vea mi coronel, le vengo a ofrecer mi servicio, estoy de paso en la capital federal, le conté la historia. Sí. Bueno, me dio un abrazo, me dice, ¿quién es su jefe? Le digo, mi jefe es el mayor Fernando González, íntimo amigo mío, dele un gran abrazo y dígale que lo quiero siempre. Bueno, cuando llegué a Uspallata, le di la novedad y a partir de ese momento creo que fui el hombre más leal para él. Fernando González había sido su secretario de Trabajo y Previsión, pero se va de la capital y al lado de Perón, no por nada raro, sino porque no le gustaba la vida social. Era un hombre que le gustaba estar en la tropa y con su tropa, un tipo extraordinario. Y a partir de allí te toca, cuando el gobierno de Perón, estar cerca de él, y posteriormente en el exilio, ¿cómo lo conoces o cómo lo tratás o cómo llegás al exilio con él? Mirá, no te escucho bien, de Renzi. Digo, ¿cómo llegás al exilio con él? ¿Cómo llego a la residencia? A la residencia y al exilio. Bueno, llego de esta manera. Claro. El Fernández, el mayor Fernando González, me dice, López, yo quiero que usted se vaya a Buenos Aires. Y me consigue el pase a Buenos Aires y me manda a la compañía de vigilancia del Ministerio de Guerra, que tenía como misión custodiar al ministro de Guerra y al edificio del hoy Estado Mayor. Al poco tiempo de estar ahí, en una selección que hace el jefe de regimiento, el coronel Rosales, me elige a mí para ir a cargo del destacamento que recién se formaba, de la residencia presidencial. Así fui a parar a la residencia presidencial a órdenes directas del general Perón, donde nos mandan con 2 carris para darle seguridad al general y Evita, y en caso de un ataque a la residencia, sacarlo con el máximo de seguridad al general Perón y a la querida compañera Evita. Y ahí permanezco hasta el 20 de septiembre, que despedimos junto con Renzi y Esquer al general el día que decide irse para el exilio. ¿Y después cómo te encontrás con él en el exilio? ¿Cómo llegás a estar con Perón en el exilio? ¿Cómo decís? ¿Cómo llegás a estar con Perón en el exilio? Ah, bueno, después de producir el movimiento del 9 de junio. Claro. De haber participado en el movimiento del 9 de junio, tuvimos la suerte de podernos escapar y meternos en la casa del embajador de Haití. Ahí estábamos con el general Tanco, con el coronel González, el coronel Ligier, el teniente coronel Salina, capitán Bruno y un civil, García, que era de la CGT. El 14 de junio de 1956, estando ya seguros que habíamos salvado la vida, toman por asalto la embajada, la casa del embajador en Vicente López, Monasterio, Avenida San Martín, el general 40 con un grupo de militares vestidos de civil, y nos sacan a golpe de pistola ametralladora, después de llevarse por delante a la mujer del embajador,
nos ponen en una fila con la mano en la nuca, frente a la casa, y cuando nos iban a rematar ahí, porque pensaban hacer algo como José León Suárez, sale la mujer del embajador, se pone adelante y le dice al general 40 que había conocido por el nombre porque lo descubre el coronel Ligier escondido detrás de un árbol. Le dice: antes me van a tener que matar a mí. Deja sin efecto ese procedimiento, nos encolumna en la calle, siempre con la mano en la nuca, nos lleva hasta la esquina y quiso hacer la misma operación debajo del farol y alumbrar la esquina, y también en ese momento nos abre un colectivo, la línea 19, que venía completo de pasajeros, hace bajar a los pasajeros, nos introduce en el vehículo y nos llevan al comando de la primera división. Después de habernos tomado declaración, estar ahí un rato bastante largo, cuando nos iban a llevar a las Heras, aparece el embajador de Haití, Jean Brier, un hombre extraordinario, un negro con alma blanca, y nos retira en presencia del subsecretario de Relaciones Exteriores, doctor Castiñeira, el comandante en jefe del ejército, general Cerda, con orden de 40 que lo devuelvan. Bueno, y ahí nos vamos todos en el mismo coche del embajador. Yo iba sentado en la rodilla al general Tanco, porque el embajador no quiso dividir en dos coches, y le dijo el general Loza, que era comandante de la primera división en ese momento: embajador, le recuerdo que tiene que ir todo en su coche porque es el único que tiene inmunidad. Así que nos metimos todos en el coche y yo fui sentado en la rodilla del general Tanco hasta la residencia del embajador nuevamente. Después de ahí estuvimos un mes, nos dan el salvoconducto, viajamos en un avión especial que, designa la Panamérica, y podemos llegar a Venezuela. Y a los pocos días de estar a Venezuela yo quiero viajar a Panamá para encontrarme con el general, pero no puedo porque no tenía documentación. Le mando una carta y me avisa que a los pocos días se venía a Venezuela. Y nos quedamos en Venezuela con él hasta que se produce el derrocamiento de Pérez Jiménez, que fueron 2 años y algo, creo. Y así después hasta el regreso, ¿no? Al lado de él hasta el regreso, digo, Andrés. No te escucho nada, de Renzi. Bueno, digo que yo te escucho perfecto y está saliendo muy bien, sos vos que tenés el problema en tu teléfono. Bueno. Pero de todas maneras, esto fue hasta tu regreso, que tuviste después en la seguridad en Gaspar Campo. Andrés, ¿qué van a hacer mañana en Chacarita? Mirá, mañana vamos a hacer a las 11 de la mañana el pequeño grupo de suboficiales que queda de aquella época, como lo hacemos todos los años, depositar una ofrenda floral en la bóveda del general, recordar a los compañeros fallecidos y agradecerle a Perón haber sido el genio de esa revolución, la cabeza visible de esa revolución que fue una gesta libertadora de la patria. Bueno, y después el 9 de junio, como hacemos todos los años, muy humildemente, sin el apoyo de nadie, el acto también en las Heras y Salguero, recordando a los asesinados y fusilados ese 9 de junio del 56. Te mando un cariño, Andrés. Que andes bien, ¿eh? Hola. Que andes bien, digo, te saludo. Andrés López, entonces oficial del ejército argentino, que participó en el 4 de junio contando las cosas que le tocó vivir. Ocurrido hace ya 50 años, en realidad va a ser 50 años el 16 de junio. Vamos a conversar con Alejandro Pandra, que es escritor y que es un hombre que se ha dedicado a estudiar los sucesos argentinos desde el campo nacional y popular. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Miguel? Bien, ¿vos? Muy bien. Contame qué fue lo del 16 de junio del 55. Bueno, el 16 de junio fue un suceso inédito en la historia de la humanidad, diríamos. No dicho solamente por mí o por argentinos, sino, por ejemplo, por el historiador e investigador norteamericano Robert Potash. No existe en la historia de la humanidad un hecho similar, equivalente, el bombardeo a una población civil en la plaza más importante de un país por aviones del propio país. Guernica, el bombardeo durante la Guerra Civil Española que inspiró a Picasso en una de las obras de arte más trascendentes de la pintura contemporánea, las bombas la tiraron unos aviones alemanes, no es lo mismo.
Lo de acá fue terrible. A las 12:30 del mediodía, de un día de semana, con los chicos saliendo del colegio, con la gente yendo a almorzar desde sus trabajos, una flota de aviones de la Marina de Guerra Argentina, sublevados, bombardearon y ametrallaron a la población civil. Y no fue un poquito, fue durante muchas horas. Hubo el caso de un avión que cuando huía en medio del Río de la Plata se dio cuenta que le quedaba una bomba y pegó la vuelta y volvió a la plaza para tirar una bomba 2 horas después. Bueno, fue terrible eso. Estos criminales que nunca han tenido ni castigo ni juicio, ¿no te parece a vos que hay un olvido cultural del peronismo en todo caso y del pueblo argentino en su conjunto? Sí, sin duda, no cabe la menor duda, y no se trata de culpar a los autores que por supuesto hacen todo lo posible por ocultar lo que ocurrió ese día. Existe en el imaginario colectivo la noción de lo que significó, por ejemplo, el incendio del Jockey Club por aquellos meses. Una cosa evidentemente repudiable, pero donde no hubo absolutamente ningún herido, ningún muerto, ninguna víctima. Y el bombardeo de la plaza aparece como tapado, olvidado de la memoria de los argentinos. Sí, tapado. ¿No te parece, Alejandro, que después de haber estudiado, vos hiciste un libro muy interesante sobre la civilización y me parece de un gran aporte cultural, ¿no te parece que justamente cuando Perón en la comunidad organizada describe que nuestra descendencia es griega, romana, cristiana, está diciendo y está marcándole a la posteridad y al tiempo un camino que se iniciaba justamente, estamos en víspera, el 4 de junio del 43, con un golpe que se había transformado en revolución, por suerte para la Argentina, claro, y con el cambio que después el 17 de octubre se dio en el bautismo popular. ¿No te parece que, como venían de distintos sectores, es decir, como llegaban desde el anarquismo, el comunismo, el socialismo, el radicalismo, hasta el conservadurismo, es decir, llegaban de todas partes, no tuvo tiempo físico para la revolución cultural? Probablemente, de cualquier manera, discúlpame, Alejandro, porque fíjate que salvo Forja, que era una cosa, digamos, anterior al nacimiento del peronismo, claro, después no hubo un fogoneo de grandes pensadores de aquel momento que interpretaran a Perón y que plasmaran la revolución. Lo hubo mucho tiempo después de la caída. Sí, probablemente durante la época peronista la inteligencia oficial estaba en manos de la oposición. De cualquier manera, nosotros tuvimos pensadores de la talla de Leopoldo Marechal, sí, que estaban en primera fila antes del 55, ¿no es cierto? Sí. Pero efectivamente lo que con una imagen similar a la de Alejandro, Perón decía, después vendrán los abogados que me expliquen, quiero decir, después vendrán los pensadores que hagan de esto una doctrina. Cosa que ocurrió efectivamente, pero la preocupación de Perón fue, después de la década infame, sacar al pueblo argentino de esa situación, y generó un cambio fenomenal en la calidad de vida de los argentinos, en la autoestima de los argentinos, en desatar la esperanza en el seno del pueblo. Pandra, voy a poner una frase todavía más dura. ¿No sería que el peronismo aquel naciente tenía mucho sarmientismo en sus hombres? Sí, probablemente. Algo de eso debe haber. Porque fíjate que se tomó, primero fue el propio Perón que tomó la decisión de no darle mucha difusión al desastre para no provocar una reacción popular. Efectivamente. Y después, pasado el tiempo, incluso cuando él regresó, nunca quiso hacer mención a esto. Pero 50 años han pasado y lo menos que podemos hacer, los que todavía resistimos culturalmente a todo esto, es que quede testimonio para que alguna vez algún argentino joven pregunte qué pasó, ¿no? Claro, por supuesto. Decime, evidentemente Perón, cuando regresó al país, regresó con un ánimo de reconciliación y de pacificación que efectivamente era necesario para la Argentina de entonces, ¿no es cierto? Lo que no podemos hacer es desconocer cuál es nuestra historia. Hay una imagen de que la reacción oligárquica y la represión indiscriminada al pueblo comenzó el 24 de marzo del 76 y en realidad empezó el 16 de junio del 75 en los mismos términos que después se repetiría después del golpe del 76. 55, no 55. Claro, el 55, perdón. Vale la pena que fijemos estas
cuestiones porque yo no sé si en la cultura de la universidad, del colegio secundario, se tiene algún tipo de información. Creo que te diría que casi que no, ¿no? No se estudia en la carrera de historia, claro, de la universidad de la Universidad de Buenos Aires, es lamentable. Y al respecto, ¿qué se puede hacer para que el gobierno nacional entienda, o Firmus entienda, o alguien entienda de la necesidad de incorporar esto? Bueno, en primer lugar lo que tenemos que hacer es reivindicarlo nosotros los peronistas, ¿no es cierto? Recordarlo, uno dice, no puede ser que no se escriba otra historia. Bueno, la tenemos que escribir de nuevo, la tenemos que hacer nosotros. Y este es un hito muy, muy importante. Decime, estás trabajando con una página en internet que es muy concurrida, me dijeron. Sí, estoy haciendo una publicación digital gratuita que se llama Agenda de Reflexión, que llega exclusivamente por correo electrónico a unos 13.000 o 14.000 suscriptores. ¿Cómo tiene que hacer la gente para entrar? Tengo una página que es www.agendadereflexion.com.ar. Agenda de Reflexión, todo junto, sin acento. O sea, www.agendadereflexion.com.ar. Pandra, gracias por este recuerdo. No, muchísimas gracias a vos. Chao, Alejandro. Un abrazo. Alejandro Pandra, escritor. Estaba Sareijo al lado de él y el presidente Racing, entonces estaban todos allí reunidos, y entonces muy lindo todo el estadio. ¿Qué le parece que general? Sí, precioso. ¿Y dónde están las cabinas? Se habían olvidado de hacer las cabinas de transmisión. Por eso, esa cabina que vos ves abajo, la vieja, es un invento, es un parche, claro. Es un parche, sí, que es muy incómodo. Se habían gastado cualquier plata en hacer el estadio y se olvidaron de las cabinas. No, una cosa de loco, Bueno, y se quejó la gente ayer de algunos días, por lo menos en Clarín se quejan. Del esfuerzo de pesca, de la intensidad de la explotación, son solamente efectos. Bombardeo. Ustedes han escuchado testimonios de quienes estuvieron allí, de quienes participaron de distintas formas y de quienes, desde el punto de vista de la resistencia cultural, tomaron la bandera para la investigación. Ahora vamos a charlar con una nieta de un muerto en la plaza, de uno de los tantos, repetimos, no existe la nómina final de esto, se habla de 300 y más de 300, y el otro día se daba por este mismo programa que habían sido más de 1000. Lo real y lo cierto es que uno de los fallecidos en la plaza era el abuelo de esta niña que ahora es Daniela Marino, abogada, y que hace rato viene pidiendo, desde el punto de vista judicial, la atención del caso sin que Derechos Humanos le haya prestado debida atención hasta este momento. Vamos a conversar entonces con la doctora Marino para preguntarle concretamente sobre cómo se vinculó a este tema y la muerte de su abuelo. Hola Daniela, buen día. Hola, ¿cómo estás? Bien, contame un poco cómo en tu propia familia descubrís lo que le pasó a tu abuelo. Bueno, mi abuelo, Juan Carlos Marino, era empleado de la aduana de Buenos Aires. Y ese día estaba trabajando normalmente porque fue un día laboral como cualquier otro, cuando se decretó asueto en la aduana. Entonces mi abuelo emprende el camino de retorno a su casa y tenía que pasar obligadamente por la Plaza de Mayo porque se tomaba el subte de la línea A. Fue la primera bomba la que lo mató, o sea que él estuvo totalmente desprevenido en ese hecho. ¿Tu abuelo tenía afiliación política? No participaba en ningún O sea que ni siquiera tenía nada que ver con el gobierno. No, nada que ver. Es más, no había nada llamativo ese día porque que pudiera, digamos, prevenir a mi abuelo respecto de que algo semejante iba a pasar, porque no había declarado una guerra civil, no había ningún signo, solamente había gente en la plaza porque se iba ese día a desagraviar la bandera por un hecho anterior del Corpus Christi que se había quemado, la bandera, un hecho confuso, pero mi abuelo estuvo totalmente desprevenido en ese hecho. Decime, ¿y quién te empezó a contar? ¿Tu papá, tu mamá? Bueno, mi papá inició... Perdón, ¿cuántos hijos tenía tu abuelo? Uno solo, tu mi papá. Sí. Mi papá, por supuesto, que era muy doloroso para él hablar de este tema, así que yo tengo muy pocas referencias de mi abuelo. Recién mi papá comenzó a hablar de este tema cuando salió la ley 24411, que es una ley que indemnizó a los causavientes de toda persona que hubiera fallecido como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas con anterioridad a diciembre del 83. Entonces mi papá decide iniciar un juicio para percibir ese beneficio, porque entendió que la ley era muy clara en cuanto a los requisitos. Uno, que la persona había fallecido como consecuencia del accionar de las Fuerzas Armadas con el límite de diciembre del 83. Es decir, la ley ponía un tope, los fallecidos hasta diciembre del 83, pero no decía a partir de cuándo. O sea, no decía si eran fallecidos en el 55, si eran fallecidos en el 53, si eran fallecidos en el 70 y pico. Claro, y te contestaron que no es un crimen del Estado.
En realidad no dijeron eso específicamente. ¿Qué dijeron? Dijeron simplemente que la Corte, ¿no? Finalmente lo que dijo fue que esta ley no fue pensada para las personas que hubiesen fallecido en junio del 55. ¿Y qué tiene que ver que no haya sido pensada si el alcance es igual? Es que el tema es así, la ley si bien es clara, ¿sí? Cuando supuestamente es oscura, digamos, se recurre a las fuentes que son las fuentes de interpretación. O sea, ¿qué quiso decir el legislador cuando dictó esta ley? ¿En qué pensó el legislador cuando dictó esta ley? Y para eso recurrieron al texto parlamentario, o sea, el debate parlamentario, en donde obviamente que a lo que mayor se aludió fue a la dictadura, a la última dictadura, ¿sí? Y al proceso, Al proceso. Entonces, tomando esto, la Corte entendió que la interpretación de la ley era que si bien no había puesto una fecha de inicio, o sea, a partir de cuando fallecieron esas personas, debía entenderse que esta ley fue pensada, fue hecha específicamente para la última dictadura militar. Daniela, ¿y qué otra cosa legal se puede hacer o qué otra cosa hiciste? Bueno, como consecuencia de esto, mi papá inició una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este expediente está todavía en Comisión de Derechos Humanos. Todavía no tenemos una respuesta concreta. ¿Sí? Mi papá inició todo esto en el 96, primero en su Secretaría de Derechos Humanos, porque era supuestamente un trámite administrativo, en donde tenían que conceder o denegar el beneficio conforme se cumplían los extremos. Su Secretaría de Derechos Humanos no se expidió al respecto, un silencio. El silencio se toma como denegatoria, entonces quedó habilitada la vía ante la Cámara Nacional de lo Contencioso Administrativo. ¿A quién te referís cuando hablas de derechos humanos? ¿La actual administración? Sí. ¿A Eduardo Duhalde? No sé si estaba Eduardo Duhalde en ese momento. Bueno, si es esta administración, sí. Por eso pregunto. Después pasó, esto fue en el 96. Después pasó a la Cámara Nacional de Contencioso Administrativo. Ahí, en forma unánime, los jueces dijeron que sí, que le correspondía el beneficio a mi papá. Pero después el propio Estado Nacional es el que apela esta decisión y plantea un recurso extraordinario ante la Corte. La Corte rechaza, con disidencia de un solo miembro, el doctor Vázquez, que ya no está, diciendo esto que te dije anteriormente, que es que la interpretación de la ley es que esta ley le corresponde únicamente a los involucrados en la última dictadura. Daniela, más allá de este aspecto que es formal, legal y que es importante, sí, para la historia y es importante para la justicia, pero más allá de esto, ¿alguna vez tomaste contacto con algún otro nieto? ¿Supiste de algún otro? Sí, estoy en contacto con otros familiares, hijos. En algunos estamos en la segunda generación, en mi caso, porque mi papá lamentablemente falleció sin poder tener una reparación en este tema, ¿no? Pero también hay muchos hijos. Mira, da algún teléfono, porque ayer o antes de ayer nos llamó justamente el hijo de uno de las personas que fue víctima en el trolebús, y a lo mejor no sabe esto, así que si tenés algún número o algo donde te puedan ubicar, sí, para que tomen contacto, porque me parece interesante que se vayan nucleando, ¿no? Y a ver cuántos detectamos, porque en realidad no se sabe cuántos fueron. Hay muchas personas. Y además hay una lista oficial de personas fallecidas. Sí, 300 y algo, ¿no? Sí, pero hay listas que están reconstruidas entre los diarios, pero hay una lista oficial además. El gobierno tiene la lista de los fallecidos. Mi teléfono es 4-654-0507 o 4-656-1398. Bueno, es la doctora entonces Daniela Marino, nieta de uno de los fallecidos el 16 de junio del 55 en el asesinato cobarde de los aviones que bombardeaban. Daniela, esperemos que algunos que estén escuchando se contacten contigo y a partir de allí sería muy importante la presencia de todos ustedes el 16 de junio en la plaza, ¿no? Por supuesto, yo te quiero agradecer mucho que me hayas llamado, que haya gente que recuerda esto y también me gustaría decir unas palabras que es hora que los argentinos tomemos conciencia y nos involucremos con nuestra historia, que hagamos memoria, que no dejemos que nos sumerjan en la ignorancia, para que nunca más haya hechos de violencia política de este tipo ni de ninguna índole, y para que los derechos humanos no sean solamente palabras que algunos funcionarios emplean cómodamente en sus sillones para la gilada, con perdón de la expresión, pero vacíos de contenido. Que no nos hagan creer que respetan nuestros derechos, que los respeten. Pero un Estado, pero sí entre la jerarquía eclesiástica y la conducción política de la nación. Después de Corpus Christi, de la famosa quema de la bandera, el bombardeo a la Plaza de Mayo el 16 de junio,
se produce una situación que impacta y que hace que muchos católicos de fe, como que eran peronistas, se apartaran de las iglesias porque se utilizaba la excusa de la iglesia como que revivía la iglesia en aquel tiempo y en aquel momento. Vamos a hablar con un sacerdote para saber cómo lo afectó en su vida, qué testimonio nos puede dar, porque además es un sacerdote con compromiso social. ¿Cómo te va, Luis Farinero? Buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, bien. Sí, aquello fue terrible para mí, porque yo era de la Acción Católica, ¿no? Allá en Domínico, Avellaneda. Y bueno, era un barrio, todo una cosa tan linda, ¿no? Los carnavales y el fútbol, los chicos y los padres salían a la puerta, se sentaban en camiseta a tomar mate. Y me acuerdo cuando la iglesia tuvo esta actitud, muchos vecinos golpeaban las puertas de casa, ¿no? A decirnos cosas, ¿no? Fue una cosa así muy dura, yo me acuerdo para mí eso, ¿no? Ahora, ¿fue la iglesia o fueron las jerarquías eclesiásticas? No fue la iglesia, fueron 2 o 3 obispos, ¿no? Claro. Ese yo siempre viste que hay algún obispo así, ¿no? Que mea fuera del tarro, ¿no? Porque Perón se enojó mucho cuando fundaron la democracia cristiana, porque Perón dijo, pero la pucha, si la democracia cristiana, si la doctrina social de la iglesia soy yo. Es cierto. Yo soy la doctrina social. Y era verdad, porque si en las encíclicas papales no se entiende el peronismo. Claro, León XIII, que es digamos, el hacedor social de la iglesia, seguro, es casi plagiado por el peronismo. Pero claro que sí. Perón bebió en la doctrina nuestra el peronismo. Entonces, ¿por qué fundar la democracia cristiana? Ahí se juntaron muchos gorilas en la democracia cristiana, muchos gorilas, ¿no? Bueno, siempre hay gente así, una parte de las, no sé, 2 o 3 obispos que fueron, ¿no? Fue una cosa pero muy dolorosa eso, ¿no? Luis, cuando vos entraste al seminario, cuando soñaste con ser sacerdote, ¿alguna vez pudiste conversar de estos temas con algún instructor tuyo? Sí, pero lo hemos hablado. Y después, bueno, cuando vinieron los años 60 y algo, en bloque, ¿no? Los seminaristas, todos se hacían peronistas, ¿no? Todos volvíamos como, bueno, entre ellos Mujica, ¿no? Claro. Mujica, qué sé yo, también. Carbones, sí. Todos nosotros, ¿viste? Lo que era sobre todo el tercer mundo, ¿no? Pero no solamente nosotros, toda la clase media, todos como que descubríamos el peronismo, ¿no? ¿Vos crees que de alguna forma se echó a la gente de la iglesia, digamos, por lo menos la gente peronista? Y muchas veces, ¿viste? Había una tensión muy grande, muy grande, te digo. Fueron a la casa, golpeaban la puerta, ¿viste? Cosas así. Y entonces muchos peronistas, yo me acuerdo en el barrio, ¿no? Y todavía ahora algún viejo peronista de la resistencia tiene rencor por la iglesia, por aquellas cosas. No digo con la iglesia, sí, con la iglesia institución, ¿viste? Como un factor de poder muy grande que puede voltear al presidente. Claro, vos sabés que dicen que la Marcha de la Libertad se hizo en un templo y que cuando se escucha de fondo que golpean, eran los bancos de la iglesia original cuando hicieron la música. Yo no sé si es cierto, pero bueno. Así dice. Siempre hay en la iglesia sectores así, reaccionarios, que no te falta esa capacidad o sensibilidad de lo que es el pueblo. Siempre, en toda institución tenés gente así, y también en la iglesia, así como algunos palpitan y son pueblo en verdad, y se pierden en el pueblo y son pueblo realmente. Hay otros que le falta este palpitar, ¿no? Y miran las cosas desde lejos, desde una élite, ¿no? Y con un gran prejuicio a lo que tiene que ser, digamos, popular. Le dicen que es la chusma, lo que no sirve, en fin, esas cosas que siempre se dicen con tanto desprecio. Luis, si tuvieses que juzgar la iglesia temporal en la Argentina y la posición política y el enfrentamiento, por ejemplo, que ha tenido con el presidente Kirchner, ¿qué lectura haces? Yo digo un poquito como que se han equivocado los dos, ¿no? Bueno, algunos obispos también acá, ¿no? Porque en general tampoco hay un problema con la iglesia, es con algunos obispos, ¿no? Aguer, Maciotto, algunos obispos también. Pero, claro, bueno, creo que Maciotto se equivocó demasiado, ¿no? Se equivocó mucho, pero también Kirchner quizás, como es él, temperamental, ¿no? No sé, logró, digamos, la apuesta y fue más allá, y quizás eso se hubiera podido solucionar como una carta secreta a través de Carlitos Kuster en el Vaticano, porque la iglesia cuando se hace público como un cuerpo, ¿no? Corporativo, se encierra y se defiende, ¿no? Quizás Kirchner le faltó esta diplomacia, ¿no? Y al salir así con los tapones de punta, la iglesia también, y bueno, hubo algunas cosas, pero creo que ya todo esto se va
se va como tranquilizando, ¿no? La pregunta que... Cierto sector de la iglesia, viste, que tiene a través de Caselli, ¿no?, una entrada muy rápida con Sodano allá en el Vaticano, y por ahí a veces Carlitos Custer, que es nuestro representante, no tiene esta entrada tan rápida, ¿no? Son estas cosas de amistades, de cosas, de escritorios, que a veces tienen tanta importancia y que hacen tanto mal, ¿no? Lo último que te voy a preguntar, ya conozco la respuesta, pero te la pregunto igual. ¿Nunca más la acción política? No, estoy trabajando acá en los barrios, en Ferrensis. Siempre voy a reuniones, no sé, me reúno, converso, me interesa, porque la política es tan importante, pero bueno, Novak falleció y este obispo no quiere y yo estoy trabajando mucho y creo que ya está, ¿no? Ya está. Chao, Luis, te mando un cariño. Un beso grande, chao. Luis Farinero. Yo era muy joven en aquella época y me pescó justo el bombardeo Diagonal Norte y Florida. Me acuerdo de Mario Boyé, que me hizo escapar. Y creo que ahí me hice definitivamente peronista. No podía haber, fue un acto de salvajismo total. ¿Usted de dónde venía? ¿Cómo? ¿De qué sector político ven? Yo era muy joven, tenía 17 años. Bueno. Además, tenía una militancia nacionalista católica. Guardo uno de los volantes arrojados de los aviones navales que iba con el Cristo vence a los costados, donde dice Iglesia, Pueblo y Fuerzas Armadas unidos en la fe. Esos volantes los arrojaron mientras bombardeaban entraban en picada por Diagonal Norte y bombardeaban la plaza. Era de terror. Pero sí, después me preocupé por saber, y ahí estaban embarcados Alejo Membiel, González Paz, y la jerarquía en general de la Iglesia Católica, el diario católico El Pueblo, las diatribas que decía no solo contra Perón, sino contra todo el pueblo argentino, o contra las mayorías populares. Entonces eso no lo podemos dejar de lado. Los grupos fascistas, encabezados por Mario Amadeo, el Pepe Goyeneche. Entonces, no nos olvidemos que las Fuerzas Armadas, Bengoa, un hombre que venía del catolicismo. Bueno, fue terrible. Gracias por el aporte. Un abrazo. La revolución. Yo intervine, estuve haciendo el servicio militar en esa época y alrededor del mediodía, 12 más o menos, me encontraba en el tribunal de falta que estaba en ese entonces en la calle Uriburu. Y cuando salí, tomé el tranvía 55 que venía por Tucumán y el motorman, viajábamos adelante, nosotros los soldados, no sé si usted recuerda eso, viajábamos gratis. Entonces el motorman me decía, ¿cómo vos estás de un informe? Yo hice el servicio militar en la aeronáutica. Y no sabe lo que está pasando. Y digo, no, ignoro. Dice, no, hay un lío bárbaro en Plaza de Mayo. Bueno, todo ese comentario. Cuando llegamos a Plaza 11, el tranvía no pudo avanzar más. Una cantidad de gente impresionante venía por todo Rivadavia hacia Plaza de Mayo, y la vía por Perón. De golpe, como yo también es un poco curioso, llegué hasta Piedras y Avenida de Mayo, o sea, la esquina, no sé si la puedo nombrar, una sastrería que había ahí, la Mondiale. La Mondiale. Estaba arriba. Bueno, pude observar y ayer yo quise llamar porque había un señor que decía los aviones a qué altura volaban. Como yo me gustó muchísimo la aviación, no llegaban a los 200 metros, era mucho más bajo. Más bajo todavía. Tal es así que se veía el logo de la Armada, se veía el ancla en la sala, ¿no? Bueno, después de eso me asusté porque como yo estaba de uniforme, me volví inmediatamente a mi cuartel, que era en Merlo, en GIVA, el Grupo de Instrucción de Vigilancia Aérea. Lo que quiero llamar, señor de Rienzi, es esto, que me parece muy sugestivo. Nosotros juramos la bandera, el arma, digamos, de la aeronáutica, el 25 de mayo, cuando generalmente se juraba el 20 de junio. Es como si uno no pensara, ¿cierto? Ya no venían preparándose, digamos, ¿no? Quería dejar asentado eso nada más. Para los estudiosos, lo que ignoro, si la Marina y el Ejército juraban la bandera también en esa fecha. Nosotros la juramos. Le decimos a la gente más joven que jurar la bandera significaba pasar de recluta con Cristo. Eso mismo, pero la fecha de Rienzi, lo que llama la sugestión. Yo todavía tengo el diploma que me entregaron, ¿no? Y porque el 20 de junio supuestamente ellos estaban en otra cosa, claro. Claro. Bueno, eso es lo que quería agregar. Lo que sería importante averiguar si la Marina y el Ejército en ese año, 1955, juraron la bandera el 25 de mayo. Si alguno está escuchando y lo sabe, que nos llame. Bueno, un gusto de Rienzi, gracias. En un día tan especial para los peronistas y para la ciudadanía independiente en esta república. Además sos el titular en este momento, es un saludo oficial porque sos titular del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Domingo Perón. Que depende de la Presidencia de la Nación. Y realmente anoche, conviene que tus oyentes sepan, en la audiencia pública que el Estatuto Constituyente de la Capital Federal obliga a realizar previo a la sanción de una ley que se considera importante, se hizo un homenaje, todos los que hablaron, incluido algunos
bastante lejanos a nuestra formación ideológica y filosófica, recogieron este sacrificio inútil, cruel, bárbaro, descargado en el 56 sobre un grupo de militares, de valientes militares y valientes civiles, que se tradujeron, diríamos, en los primeros mártires, aunque ya habíamos tenido algún otro, con los bombardeos en la Plaza de Mayo. Ahora se van a cumplir exactamente 50 años, medio siglo, una ciudad abierta. Pero en este caso, que había una gran expectativa, vos sabés, Miguel Ángel, que habían, digamos, de voz a voz, de boca en boca, corriendo la voz, el peronismo guardaba la esperanza de poder restituir el sistema institucional y democrático. Vos sabés que yo era muy jovencito, y llegó la hija de un diputado que estaba exiliado en Uruguay, la hija de Pascual Preste, un diputado nacional, y me dice, poné la radio entre Radio Argentina y Radio Belgrano, y yo me quedé mirando y dice, va a haber novedades, no quería hablar, siguió caminando, la puse, escucho la marcha de San Lorenzo, escucho marcha militar en la marcha de San Lorenzo, y los sublevados de La Pampa que habían hecho que con Filippo a la cabeza. Exactamente, que funcionara la radio, y a cuyo locutor, yo escucho la metralla ya cuando deja de transmitir, y el silencio, le rendimos el homenaje en este tiempo, porque hace 2 días fue el Día del Periodista, y él sin querer fue un periodista de la Resistencia. Un enorme homenaje, desde nuestro sentimiento, desde nuestro recuerdo, a cada uno de los familiares, de tanto a Susana Valle o a los hijos de Cortines, de Ibaceta, de los compañeros nuestros, Carranza, Garibotti, que fueron hombres que yo conocí, eran ferroviarios ambos, Lugo, Irigoyen, Ross, Videla, Zaneta, Mauriño, Lizazo, Brión, que todo el mundo lo conoce a Mario y lo quiere tanto. Y la verdad que con una enorme tristeza, porque cuando vemos ahora la ausencia de nombrarlo a Perón o de no recordarla a Eva, pero yo no digo que esto se haga en forma permanente, si el deseo es no hacerlo. Estoy hablando de intendentes, concejales y de las más altas magistraturas también, ¿no? Uno tiene que tener sentimiento de gratitud para aquellos que perdieron la vida en procura de que algunos poquitos después llegáramos, Miguel Ángel, porque esta es la verdad. Si uno no tiene agradecimiento a quienes desbrozaron el camino, permitieron luego que se encauzara la República después de casi 20 años de proscripción, el regreso del general Perón a la patria, y haber, bueno, ido armando un sistema institucional todavía endeble. Vos fijate que tan conmocionado desde el punto de vista social o económico-social, y con tantas protestas, tenemos el deber de cuidar estas instituciones, pero por esto murieron estos hombres. Estos planteaban la restitución, lo dice en la famosa proclama con la firma de Juan José Valle, del general, ese heroico general que murió mirando de frente la muerte, ¿no? Volver a la Constitución, volver a elegir y ser elegido, ¿no? Así es, pero con recuerdos, Miguel Ángel. De la misma manera que uno recuerda a los seres queridos que lo han rodeado, como recuerda a los padres o a los abuelos, los que hemos tenido oportunidad de tenerlo y que ya hace añares que han muerto, y que en este camino natural, biológico y trascendente que es el paso por la vida, pero que uno deja a los hijos y deja a los nietos, y uno piensa si sirvió tanto esfuerzo, si el sacrificio. Yo digo, bueno, demostrémosles que sirvió a esta gente, ¿no? Que no fue en vana su muerte, ¿no? ¿Cuánta sangre derramada para la gran pregunta, ¿no? ¿Para qué? Y en todo caso... Así es, así es. Son otros tiempos y otra forma, y la gente que dio la vida, seguramente si volverían a vivir, lo volverían a hacer. No tenga ninguna duda, pero yo te agradezco mucho, Miguel Ángel, que me hayas permitido, aunque más no sea, repito, ayer se hizo casi formalmente en el Salón Dorado de la legislatura capitalina un homenaje muy sentido. Se nombró a los fusilados, aunque íbamos a hablar por la instalación y poder erigir en la capital federal un monumento a la figura de Perón, que va a cumplir ya 31 años muerto, ¿no? Pero de paso había ahí... Sí, te voy a corregir, del paso a la inmortalidad. De paso se hizo un recuerdo a los muertos el 9 de junio. Te quiero corregir. 31 años no de muerto, del paso a la inmortalidad, porque fíjate que es uno de los que podría seguir ganando elecciones 31 después, ¿no? No tengas ninguna duda, por eso que pido gesto de gratitud. Si no fueran detrás de la figura de este monstruo que fue Perón, desde el punto de vista de su enorme capacidad como estadista y como político y como conductor, y sobre todo como un gran persuasivo. Pues sabés, Miguel Ángel, que si había algo que lo destacaba a Juan Perón era su capacidad de persuasión. Era un hombre que hablaba mucho con la gente. ¿Sabés lo que digo, Lorenzo? Yo que Perón, entre todas las cosas que hizo importantes, se dedicó a pensar.
¿no? Porque, fíjate vos, planificó siempre, consejo de posguerra, primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal, plan trienal, nunca improvisó, siempre nos dijo lo que había que hacer, pero además lo hizo. Es muy bueno eso, porque realmente está el testimonio del hombre que pensaba, yo no he conocido después de él un hombre, salvo aquel que cabalga sobre el lío, la convulsión del día, o del que se espera el de ayer o el de mañana, pero el que planteó como hizo Perón en el año 50, un mensaje a los jóvenes del año 2000, y que estaba ahí, vos ahora lo podés leer, porque ahora ha tenido trascendencia pública, vos decís, pero caracho, este viejo lo escribió anoche. Dijo además en el 2000 unido dominado, ¿y cómo sabía? ¿Cómo sabía eso? Es cierto, Miguel Ángel. Pero de cualquier manera queríamos aportar nuestro reconocimiento, agradecerte a vos que siempre has estado al servicio de la causa nacional y has dado tu propia pelea, Miguel Ángel, que sos también un tipo emblemático, la gente te reconoce, te tiene cariño, te tiene afecto, y los peronistas particularmente tenemos por vos enorme respeto. Así que muchas gracias, Miguel Ángel, por este recuerdo sencillo, simple, pero que sale de nuestras entrañas, ¿no? Desde nuestro corazón. Chao, Lorenzo. Chao, querido. Lorenzo Pepe, entonces, el presidente del Instituto de Investigaciones Juan Domingo Perón, dependiente de la Presidencia de la Nación. Perdóname, ojeé la crónica del bombardeo. Sí. Y hablan de 150 muertos cuando por allí se habla de 200 y algo, ¿no? Sí, en realidad ese trabajo yo no... Está tomado de una revista, publicado en una revista. Claro, sí, yo creo que... Que respetan al autor, digamos. Claro, sí, yo creo que tiene que haber mucho más porque hay un trabajo muy interesante que se llama La Masacre de Plaza de Mayo, hecha por Uno de La Plata. Por un historiador de La Plata. Sí, que yo lo repetí en su momento, me prometió el libro, todavía lo estoy esperando. Ah, ¿sí? Sí, ¿se vende ese libro en algún lado? Sí, yo es importante ahora porque estamos al 50 aniversario, ¿no? Sí, Miguel, yo lo tengo justamente acá en casa, en la biblioteca, lo estoy buscando. ¿Vos sabés lo que me pasó, Marco, un día con eso? Yo tenía de La Razón, del diario de La Razón, la nómina de los muertos. Entonces en Radio Buenos Aires estamos haciendo un programa que era de Argentina 2000, siempre se hacía con mucho público presente, entonces empezamos a leer los muertos. Sí. Y de golpe leo el nombre de una señora y pega un salto una mujer y dice, yo soy viva, estoy aquí. Entonces nos quedamos todos sorprendidos y dice, no, lo que pasa es que me llevaron muy mal herida, pero no estoy muerta, estoy viva. Y estaba ahí entre nosotros. Qué bárbaro. Un caso así, realmente notable, ¿no? Notable. Le habían llevado a la asistencia pública, la dieron por muerto, pero la forma en que había entrado. Claro, sí. No, yo lo que digo, para mí, La Masacre de Plaza de Mayo es un libro de Gonzalo Chávez, que es un historiador de La Plata y demás. Él habla de aproximadamente alrededor de por lo menos de 300... Sí, yo creo que es el dato, sí. Sí. Porque además no solamente se bombardeó la plaza, sino que en el Ministerio de Marina se ametrallaba el pueblo. Claro. O sea que muchos murieron por las muertes de los aviones y otros murieron por las balas que se tiraban. Y fíjate vos, ¿no? ¿Cómo es la historia argentina de injusta en todo esto? Arriba de los aviones, uno de los pocos civiles que iba era Miguel Ángel Zaval Ortiz, que después fue canciller y ministro de Relaciones Exteriores de Iglia. Ayer la Cancillería elevó al presidente y el presidente firmó el decreto, le quitaron los poderes plenipotenciarios a la embajadora, la esposa de Fortabat, que sorpresivamente Menem la había hecho embajadora el mismo día del triunfo, virtualmente estaba en La Rioja esta mujer, y hasta ahora, confirmado por De la Rúa y todos los que la siguieron, la Cruz de Fortabat era embajadora plenipotenciaria, entonces entraba y salía con pasaporte oficial y demás. En un acto que me parece que está bien, Kirchner le sacó esos poderes a María la Cruz de Fortabat, pero hemos tenido un canciller que masacró al pueblo desde arriba de un avión. Y le hacemos homenaje, hay plazas con el nombre de él. Sí, aparte llama la atención porque generalmente en la historia oficial, digamos, se habla del gobierno de Iglia como uno de los gobiernos más democráticos. Es que en realidad yo separaría a Iglia del gabinete de Iglia, ¿no? No, está bien, bueno, pero yo supongo que el gabinete, si no lo forma él, tiene gran parte. Es que yo creo que no lo formó él, me parece que se lo formaron. De todas maneras es cierto, lo que vos decís, se lo tiene como un hombre democrático. A mí me parecía que era un tipo bueno, sí. Rodeado de malos tipos, que eran los que manejaban el poder en el radicalismo de ese momento. Claro, pero por ejemplo él es responsable directo, ¿no?, de tener este canciller Zaval Ortiz. Que no dejó regresar a Perón, lo paró, el primer retorno de Perón lo paró en Brasil, llamó a la embajada norteamericana y lo pararon en conjunto. Sí, yo lo que veo que, por ejemplo, Ilia, sabiendo que el peronismo, que era el movimiento mayoritario proscripto, yo creo que él no se tendría que haber presentado por una cuestión, digamos, de ética. Bueno, pero vos estás pidiendo que le esperes al olmo. No, está bien, pero si él se habla de la gran persona y demás, él tendría que haber dicho, no, si las reglas no son claras para todas, yo no me puedo presentar. Pero bueno,
es muy complicado ese tema, ¿no? ¿Cuál es lo de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar, ayer estuvimos hablando un poquito sobre el tema de... Esto por los jóvenes es que vamos a recordar lo que pasó hace 50 años para entender lo que nos pasa hoy. Unidos y sin procesados. En realidad, no hay nada más que una vieja memoria en algunos de lo que pasaba en aquellos tiempos. El 16 de junio tiene después explicación histórica. Aquel día muchísimos jóvenes y algunos que no habían nacido eran impactados por este episodio. Vamos a conversar en este inicio de investigaciones sobre lo ocurrido hace 50 años, o va a cumplirse 50 años el 16 de junio, con quien fuera después responsable de una de las organizaciones guerrilleras de la República Argentina, que tuvo un protagonismo y una definición terminando allá por 1976, después que el proceso se hiciera cargo del gobierno con presos, desaparecidos y demás. ¿Qué pasó realmente en 1955 para que algunos jóvenes fueran impactados en su formación? Estamos con el doctor Roberto Cirilo Perdía, que fue comandante de Montonero. ¿Cómo te va, Roberto? Buen día. Sí, buenos días a todos ustedes. Buenos días, Renzo. Contame. Bueno, yo creo que el 16 de junio del 55 marcó a la juventud de aquella época. Cuando digo jóvenes de aquella época me refiero a los que por ahí no tenían o empezábamos a tener alguna noción de lo que estaba ocurriendo. Y la reacción posiblemente no fue inmediata, pero se manifestó por lo menos en la generación de los 70 o del 66, se manifestó algunos años después. Yo tenía 13 años en ese momento y me impactaron esos hechos. Ese hecho, 16 de junio, lo que ocurrió en septiembre del 55 con el derrocamiento de Perón, y lo que ocurrió un año después, en junio del 56, con el asesinato. Tenías una militancia cristiana, ¿no? Yo en aquella época no militaba, tenía 13 años, concretamente, no militaba, era un pibe. Una militancia cristiana. Era un pibe y estaba en primer año de la secundaria, de modo tal que no tenía... Sí, años después, un par de años después, comencé en democracia cristiana, unos años hasta que me ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque justamente se daba un episodio central. 3-4 días antes había habido una marcha de Corpus Christi antes de ese bombardeo y la expulsión de 2 sacerdotes que estaban complotando, y efectivamente se comprobaría que estaban complotando por parte del gobierno de Perón, ¿no? Había todo un atirantesco en la iglesia, incluso yo recuerdo que muchos jóvenes peronistas que eran profundamente religiosos no iban a la iglesia por ese temor del enfrentamiento de la iglesia o de un sector de la iglesia o de los clérigos, si preferimos decirlo bien, enfrentando al gobierno constitucional, ¿no? ¿Cómo se vivió todo aquello y qué influencia tuvo después en las formaciones? Claro, yo donde lo viví, empecé a percibir la cosa más dramáticamente, era cuando empiezo a ver en la calle, yo vivía en un pueblo, en Pergamino, un pueblo relativamente chico, digamos, en aquella época, y lo que me impactó era cuando veo la bronca y el odio en la calle. El odio manifestado en arrastrar los bustos de Perón y de Evita. Entonces me empecé a preguntar, ¿y por qué todo esto está pasando? Yo no llegaba a entenderlo y no llegaba a comprenderlo. Y ahí empezó inclusive un grupo de compañeros a hablarme en voz baja en los recreos, hablarme del peronismo. Yo venía de un hogar en el cual tenía una parte de la familia radical y otra parte peronista. Y no era esto el tema cotidiano. Entonces, más bien sí, en el Colegio Nacional y en Pergamino empecé a percibir este fenómeno. Y a medida que me iba adentrando en la vida política, iba viendo con mayor nitidez lo que esto significaba, el horror que esto significaba. Yo creo que el impacto que tuvo esto en la generación fue en los jóvenes de aquella época, estuvo acompañado por otro fenómeno, que fue progresivo, que fue la crisis del sistema de representatividad.
Es decir, al golpe del 56, lo sucede el 55 y los sucesos del 56, lo suceden sistemas presuntamente representativos o democráticos, el 58 de Frondizi, etcétera, y esos procesos fracasaban, se frustraban, engañaban, de modo tal que esos dos hechos, una violencia inaudita cargada de odio, más el fracaso del sistema institucional que generaba, yo creo que está en la raíz de lo que ocurrió tiempo después. Yo vislumbro que en esos dos fenómenos están la explicación de lo que después el pueblo argentino fue viviendo. Por eso me parece que no se puede separar la violencia de aquellos tiempos con lo que era un sistema democrático que sí funcionaba, me parece, en época del peronismo, a pesar de todas las cargas de autoritarismo que tiene, y lo que vino después, donde había una forma presuntamente democrática, pero donde teníamos a la mitad del pueblo proscripta, y teníamos por otra parte una gran mayoría de la población perseguida con situación económica crítica, ¿no? Ahora, ¿podemos decir que el proceso se inició el día del bombardeo o no? Yo creo que la Argentina cambia de carácter exactamente el 16 de junio. Es decir, que en ese momento empieza a regir otra Argentina. Cuando una fuerza militar de un país, en lugar de cumplir su objetivo, ametralla y ataca a su propio pueblo, están cambiando fuertemente la regla de juego. Cuando además ese hecho después es convalidado por un golpe militar, y ese hecho no solo que no es sancionado o perseguido, sino ese hecho es alabado y se transforma en lo que llamó con todo orgullo para su protagonista en aquella época, ¿no es cierto?, la revolución libertadora, evidentemente algo muy profundo ha pasado en la sociedad. Eso muy profundo caló muy fuerte en el sector que fue sector mayoritario, sector humilde y mayoritario que fue marginado del poder. Y el sector empezó naturalmente a tratar de recuperar y pelear por sus derechos. Allí está entonces, yo le llamo el huevo de la serpiente, ¿no es cierto? Allí fue puesto. Ese huevo de la serpiente después apareció con toda fortaleza en septiembre, años más tarde, ¿no es cierto?, con el golpe de marzo del 76, y creo que allí está inclusive, dijémoslo porque además ese hecho está acompañado de otra situación, por ahí casual, aunque no es casual en la historia, que fue el inicio por parte de Estados Unidos de una doctrina llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que nace justamente en esos años 55-56, empieza a elaborarse y que está en la matriz de lo que ocurre en el 76. De modo que entre un hecho y otro hay una profunda relación. Lo que pasa que después hay olvidos en la historia, hay cosas que van quedando, y yo creo que van quedando porque, y ahí viene el problema de qué significó el 55 desde el punto de vista social. Hay cosas que van quedando atrás por lo que significaba el peronismo. El peronismo logró conjugar, visto ahora históricamente, dos elementos que son claves para la historia de los pueblos. Logró conjugar, por una parte, una respuesta socioeconómica que era, de alguna manera, una forma concreta y eficaz de resolver los problemas que la sociedad tenía desde ese punto de vista. Me refiero, en ese caso concreto, el proceso de industrialización que la Argentina tenía que dar. Y el segundo elemento lo respondió a partir, o dándole jerarquía, dignidad, al sujeto social que estaba sometido, soterrado, que no aparecía y que estaba en las raíces de la historia, porque esos humildes de aquella época que habían protagonizado el octubre, ¿no es cierto?, ocurre que habían tenido dignidad en el peronismo y eran nietos o bisnietos de los viejos caudillos federales del siglo XIX. Entonces ese proceso de alguna manera identificó esos dos fenómenos claves. La trascendencia, le dio trascendencia histórica a la lucha por la patria y le dio capacidad de respuesta socioeconómica a lo que estaba ocurriendo. Con lo cual no fue un nacionalismo vacío de contenido, era un nacionalismo cargado de contenido social y cargado de capacidad de respuesta específica. Y de realizaciones, porque también esto, lo importante, no solamente se pensó de una forma distinta, sino que se hizo. No, yo lo que digo es que no fue un documento político, claro. Fue una práctica de 10 años, una práctica que dejó marcada a la Argentina por lo que sabemos, más de medio siglo. Entonces eso es lo que confrontaba con el imperio. Y eso es lo que había que eliminar de la historia de los argentinos. Por eso se olvida tan fácilmente lo que pasó en el 55. Y cuando se repite en el 76, se repite ya, porque ese fenómeno vuelve con mucho más vigor, inclusive en el 77.
76 de la mano de un triunfo político, de la mano de una serie de sectores y con riesgos inclusive con el propio Perón en el gobierno en las primeras épocas, vuelve con la posibilidad de darle al Cono Sur, en ese caso, con excepción de Brasil, que eran el satélite privilegiado, vuelve con la posibilidad de transformarse y darle a la zona una mayor autonomía. Y ahí la sangrienta respuesta del 76. Pero cuando pasa el 76 y vuelve la democracia, ocurre que no vuelve la democracia de la mano de esos, incorporando, integrando, dándole la hegemonía a esos mismos sujetos sociales, sino que vuelve una democracia más mediatizada, una democracia en la cual no se cuestiona el imperio y donde en definitiva, producto de eso, no solo que se olvida el 55, sino que también hay olvidos respecto a los contenidos de lo que había pasado en el 76. Yo marco básicamente dos olvidos claves. Uno, se olvida la identidad de la mayor parte de las víctimas del 76, que volvieron a ser peronistas. Y el segundo olvido importante es que no se marca que el 58% de los compañeros desaparecidos y muertos son trabajadores organizados, son militantes de los sindicales. Es decir, que volvía al cuestionamiento del sistema de su raíz económica. Entonces esos dos olvidos son los que emparentan justamente al gran olvido del 55. Entonces la Argentina recupera algunos hechos, pero no logra llegar todavía a la raíz del problema. Pero Roberto, si tuviéramos que hacer un calendario, diríamos 16 de junio del 55, 16 de septiembre del 55, 9 de junio del 56 y definitivamente el 24 de marzo, es decir, va marcándose un hito reiterativo, donde participa Inglaterra, por ejemplo, en el 55 y participa Estados Unidos en el 76, pero en definitiva también participa Estados Unidos en la Unión Democrática antiperonista desde el 46. Sí, por supuesto. Que es una constante, ¿no? Pero eso es lo que yo estoy tratando de decir, de que hay una continuidad histórica, y esto a su vez nosotros o el peronismo lo arranca cuando lo incorpora y lo integra a la historia del siglo XIX, a la historia de la constitución de la patria. Es decir, son los mismos sectores, es patria o colonia, es pueblo o oligarquía. Por eso la consigna que prende desde la década de los 70 y que sigue siendo muy fuerte, liberación o dependencia. Y sí, porque sigue siendo el mismo sujeto social, el mismo objetivo político y social que tiene la patria y su pueblo, naturalmente. Bueno, la seguimos porque con esto iniciamos una serie de notas en estos 16 días, porque se van a cumplir 50 años de una masacre que marca a fuego, por lo menos a una juventud, de acuerdo a lo que estamos relatando en este primer testimonio. Te agradezco, Perdía. Bueno, muchas gracias. Yo creo que es importante comenzar a recuperar estas fechas, como está planteado estos días, una recuperación del 16 de junio, de poder volver a discutir y debatir estos temas. Sobre todo, que eso llegue de alguna manera a los más jóvenes y que llegue como una parte del olvido que tenemos que resolver. Y sería muy importante también que el radicalismo hiciera una autocrítica alguna vez, porque varios de ellos estuvieron participando en aquel suceso, como Zabal Ortiz, a donde le han rendido homenaje en la época de la Intendencia de la Rúa, haciéndole una plaza ahí en Retiro, ¿no? Sí, yo creo que es importante que la sociedad se mire al espejo, que la sociedad se mire al espejo y a partir de asumir las responsabilidades que los distintos sectores sociales y políticos tenemos en esta sociedad argentina, creo que es posible construir un futuro distinto. La seguimos. Gracias, chao. Roberto Cirilo Perdía, abogado, comandante montonero, haciendo la explicación de lo que pensaban los jóvenes que después tomaron las armas. Igual a la suma de las superficies de los construidos sobre los catetos. Ese es un teorema. Probarlo. El teorema está formulado al principio en esa entrevista, ¿no? Como diciendo, ¿usted qué piensa de que su patrón les haya regalado la fábrica? ¿Usted cree que este es un caso aislado o es todo una corriente que van a seguir los otros empresarios? La respuesta está ahí clara. Como para decir, pues, aunque hubiera una visita extraordinaria, no